Gracias por la invitación. Gracias al gobernador Carlos Caicedo, al Centro Olof Palme, a Pedro Santana y a la Corporación Sur, a mi amigo Gustavo Petro, a Iván Cepeda, a tanta gente anónima que hoy no está ahí, pero que por su esfuerzo en el proceso de paz permite que este acto hermoso tenga lugar. En el país del realismo mágico escuchaba al representante de la Olof Palme de Suecia y recordaba la traducción inglesa de 100 años de soledad, y cuando decían aquello de miércoles, allí traducían Wednesday, ¿no? Y yo siempre cuando veía esas traducciones pensaba que debían pensar los ingleses o los alemanes o los suecos, los colombianos deben estar locos, cosa que igual es verdad, ¿no? Porque todos los que somos latinos estamos un poco locos, pero que en el fondo lo que quería trasladar es que a veces es complicado traducir, ¿no? Lo que ocurre entre los diferentes países, y por tanto todo lo que vayamos a decir hay que decirlo con cuidado, ¿no? Para no volver a cometer ese error no tan europeo de pensar que podemos brindar, ¿no? Desde el mundo occidental, europeo, norteamericano, las claves de funcionamiento del resto del planeta, ¿no? Ha tenido que entrar un loquito con la cabeza de bisonte y unos cuernitos en el Capitolio para que la política y la politología norteamericana se den cuenta de que igual no pueden dar tantas lecciones al resto del planeta. Decía Víctor Hugo que nada tiene más fuerza que una idea cuando le llega su momento, ¿no? Y por tanto, creo que el corazón de lo que quiero trasladarles es que si queremos que las coaliciones que ayuden a cambiar nuestros países tengan lugar, necesitamos hacer que esa idea le llegue su momento, ¿no? Decía uno de mis maestros, Jesús Ibáñez, que la antesala de cualquier revolución, y cuidado, una revolución ya no es un asalto violento del poder, una revolución es un momento histórico donde las contradicciones se resuelven a favor de las mayorías. Para que una revolución, ya digo, decía Jesús Ibáñez, tenga lugar, hace falta una antesala. Y la antesala es una gran conversación. Eso implica que si queremos realmente trabajar para que haya cambios profundos en nuestros países, sobre todo en un momento como el actual, en una encrucijada como la que vivimos en todo el planeta, necesitamos abrir esa gran conversación. Y si no abrimos esa gran conversación, no le llegará la hora, ¿no? Ni a la paz, ni a la democracia, porque será usurpada por las fake news, será usurpada por esa construcción de sentido que hacen los que tienen los dispositivos para trasladar o bien unas ideas equivocadas o bien tenernos entretenidos. Porque mientras que estamos entretenidos con series, con fútbol, con novelas, pues no estamos pensando, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Por tanto, la idea central que quería trasladarles es que no vamos a conseguir cambios en tanto en cuanto no se abran grandes conversaciones. Estamos en un momento complicado, decía, en una encrucijada. En las encrucijadas son esos espacios donde si vas para allá pero das un solo paso en esa dirección, ese pequeñito paso te lleva a kilómetros de distancia de a donde ibas. Por tanto, para no equivocarnos en las encrucijadas, es esencial hacer buenos diagnósticos. Y no es sencillo. Decía Ortega y Gasset, un filósofo español, que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Por eso es tan importante el diálogo, el debate, y por eso es tan importante escuchar a los que no piensan como nosotros. Miren, ustedes me invitan como fundador de Podemos, pero lo ha dicho la mujer que ha introducido el panel, cuando planteaba que son los movimientos sociales los que aperturan los cambios. Podemos no hubiera existido nunca sin el movimiento de los indignados, sin el 15M, sin esa ocupación de las plazas, donde también estábamos nosotros, pero todavía no teníamos ni siquiera en la cabeza la posibilidad de construir un partido político. Y es ese magma, es esa discusión que se abrió, esa gran conversación, la antesala de poder entrar en un gobierno, algo que estaba fuera de la agenda desde Potsdam y en los años 44 y 45, donde se prohibió que en el mundo occidental entrasen en los gobiernos fuerzas a la izquierda de la socialdemocracia. ¿Quién rompió eso? Podemos no. Podemos fue la herramienta, es verdad, pero se rompió porque se habían dinamitado esos consensos que venían incluso desde la dictadura, incluso desde el siglo XIX, por esa irrupción de la gente en las calles. Porque en las calles se juntó gente que dijo cosas que nunca escucharíamos si siguiéramos los manuales existentes. Yo recuerdo una pintada que vi en Buenos Aires que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Y la posibilidad de sumar no está nunca en las agendas teóricas, sino está en la práctica, en la concreción. Déjenme decirles corriendo que hemos roto una idea muy
muy de la física del siglo XVIII, del siglo XVII, una idea muy de la modernidad antigua, de la modernidad como ese pensamiento que sustituye al pensamiento teológico, y que pensaba, fíjense ustedes, que nuestro mundo es un mundo inválido, es un mundo que no sirve, y que tenemos en la cabeza un mundo maravilloso. Entonces utilizamos la herramienta de la revolución o del Partido Revolucionario para fracturar la existencia, para fracturar lo que hay, y por esa fractura va a advenir el mundo existente. Y eso es mentira, eso no funciona así, no es real, ¿no? Y por eso fíjense ustedes que si ayer la construcción de sentido era lo vamos a cambiar todo, hoy la construcción de sentido es vamos a cumplir con aquello que os hemos prometido, ¿no? Porque cuando alguien promete, ¿no?, un cambio radical, puede generar un pequeño grupo de apoyo, pero una amplia mayoría de la sociedad va a tener ciertas sospechas de que sea real, ¿no?, ese cambio radical que proponemos. Y por tanto, la idea de revolución tenemos que cambiarla. Por eso insistía que la idea de revolución es simplemente construir un sentido donde la gente interprete la idea de que vamos a resolver las contradicciones sociales a favor de las grandes mayorías. Fíjense, estamos en un momento de encrucijada donde el modelo neoliberal, este modelo donde todos somos empresarios de nosotros mismos, donde se aperturan las fronteras para que los grandes se coman a los pequeños, donde se desregula el mundo financiero, el mundo laboral, donde se privatizan todos los bienes públicos, donde todo se convierte en una mercancía. Ese mundo neoliberal se ha agotado. Ese mundo neoliberal da señales claras con la crisis de 2008 que se agrava con la crisis de la COVID-19, ¿no? Se ha roto. Pero cuidado, porque las bestias heridas dan zarpazos, ¿no? Pero fíjense, nos encontramos en este momento en un espacio donde las inercias de los grandes capitales, de las transnacionales, del capitalismo financiero, de eso que Boaventura de Sousa Santos llama fascismo financiero, va a seguir golpeando a nuestros países, va a seguir presionando, ¿no?, para cobrar una deuda que ya han ganado, para doblarle el pulso a los países y dejar la democracia vacía, ¿no?, por esa capacidad que tienen, ¿no?, de asfixiar financieramente a los países. Vemos, fíjense ustedes, que estamos en este momento de encrucijada, en un momento donde el cambio climático lucha tenazmente contra esa idea cortoplacista que tiene siempre el capital, donde sobre todo ahora mismo los fondos de inversión que tienen que rendir resultados en 6 meses, en un año, presionan a los países para obtener beneficios y marcharse y dejar la devastación medioambiental que ya vemos que está teniendo efectos catastróficos, no voy a decir por fortuna, porque eso sería malvado por mi parte, pero pedagógicamente en países ricos, en Canadá o en Alemania, que son los que tienen que darse cuenta de que si no planteamos cambios radicales en esa lógica mercantil de la naturaleza, estamos condenados a terremotos, a maremotos, al crecimiento de los mares por el cambio climático, pero también a lo que llaman zoonosis, es decir, a enfermedades respiratorias que se producen como la COVID-19, como el ébola, como el SARS, como el MERS, como las vacas locas, como la gripe aviar, se producen por esta usurpación de los espacios naturales en nombre de la mercantilización. Entre los sectores capitalistas que cada vez no quieren valorizar más su tasa de ganancia en el corto plazo y las grandes mayorías que lo que quieren es trabajar para vivir, tener un nivel de vida digno y sobre todo poder tener la sensación de que legan a sus hijos un mundo que sea habitable. Vamos a tener que en este momento de inercia, en este momento de encrucijada, vamos a tener una pelea muy, muy complicada, que tiene que ver con que el gran capital, unido con partidos políticos que no respetan, siempre que hay un capitalismo en crisis va a haber un crecimiento del autoritarismo, eso lo verificamos desde 1929 y aquella crisis. Siempre que hay una crisis del sistema capitalista hay un plan B en forma de autoritarismo, en forma de creciente autorización a la extrema derecha para que ejerza una salida autoritaria que permita garantizar la tasa de ganancia, acabando con la democracia en todos nuestros países. Y les decía, fíjense que esto es muy problemático, cómo se están construyendo espacios al margen del Estado de Derecho, en todos nuestros países, ¿no? Está habiendo espacios donde el Estado de Derecho no existe. Guantánamo ha sido como la gran referencia simbólica, pero no solamente es Guantánamo, el lawfare, es decir, este abuso jurídico, ¿no?, para sacar fuera de la pelea electoral a los gobernantes progresistas, emerge en un espacio donde se permite que el Estado de Derecho no funciona. De la misma manera que existe una ausencia de Estado de Derecho en los medios de comunicación, que son empresas de medios de comunicación
¿no? Que ya no responden a la verdad, sino que son propagadoras de las fake news. Igualmente ocurre, ¿no? En esos espacios, por ejemplo, como los paraísos fiscales, que como decía el canciller Ricardo Patiño, ecuatoriano, son guaridas fiscales. Quiero con esto plantearles que no siempre lo que es lógico funciona en nuestro planteamiento, sino que hay un elemento donde tenemos razones para ser pesimistas. Pero cuidado, si el pesimismo vence, el progresismo ha sido derrotado y la esperanza ha sido derrotada. Por tanto, como decía Gramsci en los años 30, tenemos que ser pesimistas esperanzados, ¿no? Pesimistas esperanzados u optimistas trágicos, que es así como nace Podemos, con ese pesimismo de saber que estamos peleando contra enemigos muy poderosos que tienen los medios de comunicación, que tienen la diplomacia, que tienen los bancos, que tienen la construcción de sentido, que tienen herramientas electorales muy poderosas, pero que tenemos un optimismo de saber que los pueblos siempre, en cada momento histórico donde se les ha intentado incrementar las desigualdades, los pueblos han respondido con lo que llamamos ahora resiliencia, que no es sino ese encuentro en forma de cooperación, en forma de empatía, en forma de fraternidad, que es lo que ha permitido que nuestros pueblos vayan avanzando. En el caso de España, no ha sido sencillo. Podemos nace, llega a tener 6 millones de votos. Pedro Sánchez del Partido Socialista gobernó con 5.300.000, pero empezó una lucha brutal contra Podemos, acusándole con eso que llamamos el lawfare, y no se olviden ustedes de que el lawfare tiene un recorrido judicial que a menudo se agota, pero sobre todo tiene un recorrido mediático, ¿no? Y el recorrido mediático intenta, cuando no pueden matarte físicamente, matarte civilmente, ¿no? Entonces, Podemos sufrió un brutal ejercicio de lawfare y de ataque mediático, incluso con una policía política, ¿no? El Partido Popular en España, que es una organización para delinquir, no lo digo yo, lo han dicho los jueces, ha ido siempre dopado a las elecciones y encima, para intentar luchar contra Podemos, construyó una policía política con comisarios corruptos para inventarse pruebas contra Podemos. En todo ese marco, creo que la firmeza que tuvo Podemos le permitió finalmente acceder al gobierno. Pero con dos cosas que creo que es muy importante y que con esto casi voy a terminar, ¿no? Yo le pregunté una vez a Pepe Mujica, porque me fui a hablar con él, yo siempre he tenido una relación muy cordial con él, muy intensa, porque siempre ha sido una persona que nos ha dado mucha luz, y cuando nosotros antes de fundar Podemos estábamos pensando de una manera, creo que creativa, él nos leía, ¿no? Y creo que hubo ahí un encuentro fructífero. Y un día le pregunté al Pepe, le dije: Pepe, cuéntame cómo habéis hecho sobre el Frente Amplio. Y él me dijo: mira, Monedero, el Frente Amplio es más amplio que Frente, ¿no? Es decir, que primaba más la apertura, ¿no?, que realmente las coincidencias. Cuando nosotros entramos en el gobierno, logramos una enorme fracción dentro de nuestras propias fuerzas, ¿no? Porque hubo un sector que había formado parte de Podemos desde el comienzo, que dijo que no se podía gobernar con el Partido Socialista, que era traicionar las esencias de ese catecismo, ¿no?, clásico de la izquierda, donde desde el siglo XIX y el siglo XX estaban ya escritos, ¿no?, los mandamientos que tiene que cumplir una persona que quiera transformar la sociedad en favor de las mayorías, ¿no? Y entendieron que gobernar con el Partido Socialista era de alguna manera traicionar ese discurso, que ya es un error que se cometió en Europa en los años 30, cuando se planteó aquello de equiparar, ¿no?, al socialismo con el fascismo, que fue un enorme error que ayudó mucho a las barbaridades que después hizo Hitler. Por eso, fíjense ustedes la importancia de no errar en los diagnósticos, ¿no?, de no equivocarse. Entonces, decía en estos 5 minutos que me quedan que nosotros entendimos que había que gobernar con el Partido Socialista por varias razones. En primer lugar, porque la gente que vota a la izquierda necesita buenas noticias de vez en cuando, es decir, necesita saber que sus votos sirven para gobernar y que no funcione esa idea del voto útil, vota solamente a estos que pueden gobernar, porque al final es una profecía autocumplida, ¿no?, de no gobernar, pues a la gente al final termina por no votarte. Nosotros sabíamos, porque somos profesores de ciencia política, que las posibilidades de cambio en el gobierno son pequeñas. Y eso hay que decírselo a nuestra gente. No hay que prometerles, vamos a cambiar todo, porque luego es mentira. Cuando tú gobiernas, mandan más los fondos de inversión que muchos ministros, como planteó en su momento Pablo Iglesias. Y por tanto, tenemos que estar en los gobiernos, pero siendo conscientes de que las posibilidades de cambio son las que son. Porque estamos en un momento de fascismo financiero,
donde los fondos de inversión son capaces de doblarle el pulso, por supuesto a Grecia, pero cuidado también a los Estados Unidos, ¿no? Por tanto, uno de los elementos del gobierno de coalición pasaba no por la sinceridad de hablar a nuestra gente y decirle, tenemos que estar en el gobierno porque podemos cambiar cosas, pero vamos a poder cambiar todo. Sobre todo cuando encima estás en un gobierno de manera minoritaria. Una de las ideas centrales, y con esto termino, que planteamos nosotros es que teníamos que fijar un programa de mínimos. El Partido Socialista viene históricamente de ser la otra pata junto con el Partido Popular de un binomio conservador, un binomio capitalista, un binomio que estuvo a favor de las políticas de austeridad, donde el Partido Socialista en ese binomio conservador desempeñaba el papel más progresista, pero que no dejaba de ser un binomio conservador. La irrupción de Podemos, sabíamos que no podíamos transformar radicalmente todo porque no teníamos mayoría, nos habían quitado de esos 6 millones de votos la mitad, las presiones también mediáticas y seguramente también nuestros errores, y por tanto tenemos que pactar un programa de mínimos, que es una cosa que aprendimos en el Foro Social Mundial aquí en América Latina, ¿no? Y es, en vez de fijarnos en lo que nos separa, que es lo que dio origen a la Segunda Internacional, a la Tercera Internacional, a la Cuarta Internacional, vamos a fijarnos en lo que nos une. Y entonces hicimos un programa de mínimos que podíamos compartir tanto el Partido Socialista como nosotros, ¿no? Y entonces ese programa de mínimos había que explicitarlo, había que hacerle un seguimiento y era el programa con el que se podía empezar a gobernar y que podía satisfacer a todas las partes, ¿no? Fíjense ustedes que al Partido Socialista le ha servido que es prácticamente el único partido socialista que funciona en Europa, porque se podemizó, ¿no? A la fuerza Orcan. Entonces, la necesidad de tener que gobernar y pugnar contra Podemos llevó a que el Partido Socialista recuperara parte de sus condiciones socialistas, ¿no? Y a Podemos le ayudó también el gobernar con el Partido Socialista a que no te tumben en 3 meses, a que no ocurra como está ocurriendo ahora mismo al gobierno de Castillo, donde hay unas presiones brutales porque la derecha en crisis no acepta la democracia, ¿no? Termino, por tanto, planteándoles que estamos en un momento en donde, ya digo, es una encrucijada, donde la inercia neoliberal sigue siendo muy fuerte, donde van a intentar fragmentar a los pueblos, dividirlos, donde la ideología consumista es aún más fuerte que la ideología utópica que necesitamos nosotros todavía activar y que tiene que ver con la empatía y que tiene que ver con legar un mundo a nuestros hijos y nietos mejor, donde tenemos que dar la pelea en el sentido, y por tanto la pelea ya no es subirse a la sierra a pegar tiros. Podemos no existiría si ETA hubiera seguido matando. Igual que el proceso de paz en Colombia es garantía de que la izquierda pueda gobernar. Y eso que a nadie se le olvide, ¿no? Es decir, cuando hay violencia, tiene más posibilidades de gobernar siempre la derecha, ¿no? Y por tanto, ya digo, nosotros tenemos que hacer una construcción de sentido y por eso para nosotros la pugna en los medios de comunicación ha sido muy, muy relevante. Antes los revolucionarios iban a la sierra, hoy los revolucionarios van a los platós de negociación. Déjenme decirles una última cosa, y es que es muy complicado que los procesos de paz los firmen las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas tienen el dolor legítimo y por tanto tienen la referencia moral. Pero es que para gobernar haciendo alianzas y que no gobierne la derecha con un 20%, con un 30% de los votos, para juntarnos todas las fuerzas progresistas, las víctimas es complicado que lo hagan, ya digo, porque tienen la fuerza moral. Porque en las fuerzas de la izquierda funciona constantemente la traición. Necesitamos una teoría de la traición. ¿Por qué? Porque traicionamos por ideas. Decía un político italiano que hay amigos del alma, grandes amigos, buenos amigos, amigos, conocidos, es decir, porque también los compran. Pero ¿qué hacemos si todos esos fragmentos nos llevan a no poder sumar? Hacemos como en Francia, que se presentan a las elecciones 2 partidos trotskistas, un partido socialista, un partido ecologista de izquierda, y la Francia insumisa de Mélenchon, 5 partidos contra Macron y Marine Le Pen. Van a pasar a segunda vuelta las 2 derechas, Macron y Marine Le Pen, mientras que las izquierdas están con razones seguramente solidísimas, pero fragmentadas. Por eso decía que las víctimas, las que han sido traicionadas, tienen dificultades para gestionar la paz, a no ser, ¿no?, que tengan esta visión y entiendan que la visión de un estadista, de un político progresista hoy en el siglo XXI pasa por tener esa capacidad de perdonar a los que nos han traicionado por ideas, por ambición e incluso simplemente porque son unos traidores.
terminó planteándoles que no hay posibilidad de que ningún gobierno de coalición triunfe si no tiene apoyo popular. Cuando entramos en los gobiernos, a menudo abandonamos las calles, y eso es el fin de los gobiernos de coalición. Pensar que las instituciones pueden transformar las cosas sin el impulso popular es radicalmente mentira. Desde el siglo XIX, cuando el establishment, cuando las élites aceptaron el sufragio universal, era porque querían parlamentarizar los conflictos y que se abandonase la calle. Y nuestra tarea es, de acuerdo, ir a los parlamentos porque estamos en el siglo XXI y no hay otra forma de acceder al poder, pero seguir alimentando la calle. Y eso, el gran reto que tenemos, es el partido movimiento. Es decir, necesitamos que detrás de los frentes amplios haya partidos movimiento, es decir, partidos que tengan absolutamente en su ADN una pata en las instituciones y una pata en la calle, porque la calle es la que te renueva constantemente las necesidades de transformación, la calle es la que te recuerda la realidad de la vida y que hacemos política para mejorar la vida de la gente y no para cumplir catecismos teóricos de gente que no está en la realidad, para que al final sea real eso que les decía de Víctor Hugo, de que nada tiene más fuerza que una idea cuando le ha llegado su hora, y esa idea siempre es una mezcla de las palancas institucionales y el sentido común de la calle. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa conferencia. Bueno, en este momento